Gracias, buenas tardes a todos. Eh, Vamos a propósito del tema que estaba compartiéndonos el sargento, nuestro licenciado Edwin Remolina. La idea es que hablemos un poco sobre la inspección técnica, ya en algunos aspectos que deberíamos de tener en cuenta a la hora de hacer esa inspección técnica al vehículo. Del vehículo podríamos hablar muchas cosas. Sin embargo, en esta exposición quisimos traer algunos elementos relevantes a la hora de hablar de la inspección técnica de vehículos, a propósito de que esto nos sirva como fuente para orientar de manera más objetiva, técnica y con sustento el proceso de reconstrucción e investigación de los accidentes de tránsito. Estamos viendo la pantalla, mi estimado Rafael. Sí, señora, ahí se observa el vehículo, colócalo en presentación para que sea un poco más grande, exacto, ahí. Perfecto. Ya por ahí estamos viendo la pantalla principal de inspección técnica de vehículos en hecho de tránsito. Perfecto. Entonces, cuando hablamos del vehículo, es importante entender que es uno de los elementos materiales de prueba del proceso de investigación. Entonces, siempre vamos a entender que cuando hablamos de accidente de tránsito, estamos partiendo del principio de que hubo daños como mínimo y que esos daños, digamos que tienen como resultado una interacción con otro vehículo, con la vía y su entorno o con el factor humano, en este caso peatones o cualquier otro actor vial de la escena del accidente de tránsito. Así las cosas, si bien la inspección técnica vehicular, es importante tener en cuenta el análisis individual de cada uno de los elementos que hacen parte de los daños que se están inspeccionando. Siempre tienen que ponerse a relacionar con los otros elementos que hacen parte del elemento material probatorio en el proceso de investigación. Así las cosas, cuando hablamos de accidentes de tránsito y hablamos de daños, pues siempre estamos hablando de que se van a identificar causas. Esto es lo que nos lleva también a definir, a fundamentar en el proceso de inspección técnica del vehículo, es que cuando hablamos de identificar causas, más allá de las causas del análisis de los daños del vehículo, es importante que definamos o estudiemos los sistemas y elementos que hacen parte del vehículo. Y en esto quiero referirme en estos casos donde en el proceso de investigación se habla de, por ejemplo, el fallo de los frenos. El fallo de los frenos debe de estudiarse dentro del contexto científico que lo amerita, no solamente desde el análisis de los partes que hacen la estructura del vehículo, sino adicionalmente nos lleva a que hagamos estudios más profundos sobre esos sistemas y elementos que hacen parte del vehículo. También tener en cuenta que los principios físicos nos hablan de la energía de deformación, de tal manera que cuando hablamos de los daños de los vehículos, es importante tener en cuenta esas deformaciones como parte que suma al proceso de cálculo de velocidades en la reconstrucción del accidente de tránsito. Y la relación que hay en los daños, por ejemplo, en los patrones de lesiones que hay con los heridos o occisos en el accidente de tránsito a propósito de la epicrisis o de el estudio de necropsias que se hace en este caso por medicina legal. De tal manera que estos tres elementos, especialmente el vehículo y su inspección técnica, nos va a hablar, nos va siempre a tener una información objetiva en relación con la interacción con los demás elementos que hicieron parte del proceso del accidente de tránsito. Entonces, bajo ese principio, siempre el vehículo y en el proceso de inspección en el sitio, ya lo decía el licenciado Remolina, hablamos del informe policial de accidente de tránsito que involucra, entre otros, además de la ubicación del accidente, de los datos de la vía, la información de conductores, vehículos y propietarios a propósito de lo que dice la resolución 0011268 del 6 de diciembre del 2012. En hay una información, digamos que importante,
digamos que principalmente la que se toma en el sitio del accidente y que sirve como fuente dentro del proceso de investigación. Verbigracia, lo que vemos en este slide, cuando hablamos de pues, información general del vehículo, tal cual como lo mencionaba Edwin en el formato FPJ 22, alguna información general del vehículo, la clase de vehículo, la clase de servicio, que es información importante, sin duda, como fundamento pues, para iniciar el proceso de inspección. Sin embargo, pues aquí vamos a profundizar sobre la inspección en el análisis de los elementos del vehículo y su relación con los demás elementos que han hecho parte del accidente de tránsito. De tal manera que, pues aquí también vemos que está la descripción en el numeral 8.9 sobre el lugar del impacto, frontal, lateral o posterior, de acuerdo pues con las zonas que están establecidas en esta resolución para la ubicación de los daños en el vehículo según el tipo de vehículo. Aquí digamos que hay 6 clasificaciones diferentes, dejando abierta una según el tipo de vehículo automotor, un automotor que haya, digamos, que sea parte del levantamiento de esa evidencia en el sitio del accidente. Cuando hablamos de el vehículo, pues tenemos que entender que el vehículo, sus características en términos de la clase de vehículo y servicio también pueden ver afectado el estudio en la medida en que no quede bien capturada la información de la clase de vehículo. El comportamiento en la dinámica de colisión, en los crash tests, en este caso en la deformación, pues cambiará el sentido de la investigación una vez yo pues, determine cuál es el tipo o la clase de vehículo que es, porque se comportan de manera diferente las estructuras de la carrocería según sea el caso. De tal manera que aquí la identificación en cuanto a clase de vehículo es muy importante y ya lo vamos a ver pues más adelante a la hora de hacer el análisis de las deformaciones del vehículo. En este, digamos que sentido, es importante entender que los vehículos, al tener una clasificación, pues asimismo se acompañan de unas especificaciones técnicas. Cuando se hacen procesos de investigación y de inspecciones técnicas de vehículo, es importante corroborar información siempre en las fichas técnicas que tienen los fabricantes de vehículos, de tal manera que todos los fabricantes tienen siempre bajo sus líneas de producción, especialmente para los automóviles pequeños, medianos y de series de producción para algunos grandes, especificaciones técnicas que hablan de cuál es el equipamiento, cuál es la motorización que trae, cuáles son las dimensiones. Y esto es muy importante a propósito de las medidas que se toman en el bosquejo topográfico. Aquí los fabricantes normalmente tienen las distancias que hay entre ejes, la trocha delantera o trasera, que es la dimensión que hay entre las llantas viéndola de frente o atrás, y adicionalmente las dimensiones que hay entre la parte más exterior del vehículo con respecto a la distancia en el eje trasero o en la parte delantera, la distancia más exterior del vehículo con respecto al eje delantero, para el caso de los automóviles. Estas, digamos que información es muy importante cuando se está haciendo el proceso de investigación a propósito de fundamentarse siempre en este caso de esa información. Porque es importante también tener en cuenta en esto aspectos como los sistemas de seguridad activa y pasiva, que creo que la definición todos la conocemos, pero que es importante porque muchas veces se encuentran esos experticios técnicos en las inspecciones, a veces sistemas que no se han activado o que no han funcionado y que muchas veces se entra en duda sobre la efectividad si debió o no activarse, y para eso es importante saber cuándo se deben de activar o no según lo que se defina por parte del fabricante y la especificación técnica que tenga. Es decir, hay muchos casos en donde nos hemos encontrado que no se estallan bolsas de aire. Muchas veces la percepción del usuario es que esa bolsa de aire por las condiciones del impacto se deberían de haber estallado y resulta que no debieron de haberse estallado a propósito de que esto tiene unas condiciones técnicas específicas según sea el sistema. En algunos otros, en efecto, sí debió haberse estallado, pero eso es parte, digamos que de la inspección técnica a partir del conocimiento del nivel de equipamiento y de los sistemas con que cuenta el vehículo.
Por eso la información, la ficha técnica pues, del vehículo es muy importante. En ese sentido, y digamos que manteniendo un poco la naturaleza siempre cuando hablamos de los vehículos, de lo que son sistemas de seguridad activa y pasiva, pues claramente en la activa sobre aquellos que están, sistemas que están diseñados para evitar que se produzca el accidente, que siempre están activos, que ya todos conocemos, que están relacionados con la dirección, la suspensión, los frenos, el sistema de iluminación, alumbrado, las llantas, que digamos que es uno de los elementos comunes de los sistemas de suspensión y dirección. Es importante inspeccionarlos y conocerlos para determinar cuál es el estado de estos como resultado del accidente de tránsito. Lo mismo con los elementos de seguridad pasiva, que se activan al momento de un accidente y que buscan minimizar las lesiones de los ocupantes, tal cual como lo ves a la definición de los sistemas de seguridad pasiva, pero que en estos es importante inspeccionarlos. Ya lo mencionaba el licenciado Remolina, que en el formato del FPJ22 están además las hojas para hacer la revisión de afuera y de adentro. Y esto es importante porque en las condiciones de la dinámica de la colisión, algunos de estos elementos se deberían de activar y me van a generar información sobre, por ejemplo, la determinación de velocidades del vehículo antes de y su comportamiento en la dinámica de la colisión. Así que esto reemplace la inspección técnica específica de algunos de los sistemas si así se determina. En esto y en el grupo de la seguridad pasiva, sin duda, uno de los elementos materia de prueba que mejor habla o nos habla en el proceso de inspección técnica, pues es la carrocería. Así las cosas, la carrocería nos va a dar mucha información, entendiendo que la carrocería tiene unos principios sobre los que está diseñado, entre otras que absorbe energía, esfuerzos, y está diseñado bajo un concepto que es la deformación programada a través del diseño de unos elementos y de unos criterios o geometría, entre otras de los famosos puntos fusibles y concentradores de esfuerzos que tiene la estructura de la carrocería. Si ustedes ven en el gráfico de la parte de abajo, eso que muchas veces no vemos con el vehículo vestido, es decir, con las partes del vehículo como puertas, capó, que son los elementos exteriores de la carrocería, me van a dar a entender cuál es el comportamiento del impacto, de esa energía de deformación que se transformó en daños en las piezas del vehículo. Y esto significa que allí yo empiezo a tener información sobre el sentido y magnitud de las fuerzas, ¿no? De tal modo que, además de estos elementos, quisiera hoy complementar un poco lo que en tantos años hemos hablado y que hoy en día se está complementando con información sobre los sistemas ADAS, que son estos sistemas que involucran ya la seguridad activa y la seguridad pasiva y algunos otros elementos de seguridad del vehículo que ponen a la vanguardia de la tecnología la construcción de los vehículos en el comportamiento durante la conducción y que es importante conocerlos. Cada vez más creo que escuchamos cómo vienen equipándose los automóviles y que en el caso de Latinoamérica hay países que tienen estándares que en comparación con Colombia son un poco más altos en el sentido de que se admiten en el mercado vehículos con ciertos niveles de equipamiento menores a veces que en otros países, con lo cual es importante entender cuáles son los niveles de equipamiento con los que está compuesto el vehículo sobre el que voy a hacer yo una inspección técnica. En esto quisiera hacer un paso como complemento a la definición y análisis de los sistemas de seguridad activa y pasiva que tienen hoy en día los vehículos, ya no solamente los de gama alta, sino muchos de gama media y media alta, como el sistema antibloqueo del ABS, que todos conocemos, como lo vemos en la gráfica derecha, o el sistema de control electrónico de estabilidad, que ya lo traen muchos de los vehículos de gama media, y que tienen estos dos sistemas, por ejemplo, una relación estrecha con el sistema de frenos, porque uno y otro finalmente
buscan detener el vehículo en ciertas condiciones, las que mejor se acomoden para que haya una dinámica de estabilidad para el caso del ESC y que están fundamentados en el buen funcionamiento del sistema de frenos. De tal manera que por eso la interacción incluso de los sistemas es importante entender, primero, que existe y segundo, cuál es la relación que hay en equipos electrónicos como estos que vemos acá con un mecanismo o sistema común como el sistema de frenos. De los sistemas ADAS también podemos hablar hoy de un sistema de monitoreo de presión de llantas que lo tienen varios vehículos, un sistema de visión nocturna que aún todavía están en vehículos de alta gama, pero que son diseñados casualmente para prevenir accidentes de tránsito, o el de control de crucero adaptativo, o el de monitoreo de puntos ciegos, también que me ayudan a determinar puntos ciegos durante la conducción y me mandan señales para poder evitar los accidentes de tránsito, el de frenado automático de emergencia cuando se presentan, digamos que, peligros en la vía y que está compuesto normalmente por radares, el de asistencia de mantenimiento de carril, en el caso de la seguridad pasiva, por ejemplo, el de sistema de protección para peatones. Todos estos elementos es importante que en el experticio técnico o antes de hacerse conozcan que existen y entender en el proceso de experticio, hacer un análisis de ellos, primero sabiendo si están en el vehículo como nivel de equipamiento y segundo, cuáles fueron los resultados según sea el accidente de tránsito y sus consecuencias, si se activaron o no, por ejemplo, en el vehículo para a partir de allí hacer análisis complementarios. Así las cosas, la carrocería como tal, a mi modo de ver, uno de los principales, si no el principal sistema de seguridad pasiva, pues tiene, como lo vemos acá, ese esqueleto que normalmente me habla sobre cuáles fueron el comportamiento de la dinámica de las fuerzas en el impacto con los otros elementos de la vía, llámese vehículo o llámese vía. Y en esto siempre estamos hablando de elementos exteriores y estructurales. Un poco para que relacionemos lo estructural, lo vemos tal vez en el gráfico, en este dibujo, donde vemos zonas amarilla, verde y roja, que son como las partes que hacen, conforman la estructura del vehículo y que tienen comportamientos sobre los que, según sea la fuerza y el sentido de la fuerza sobre ellos, pues digamos que así mismo se comportan. Y según el comportamiento de esa señal, digamos, de ese impacto sobre una parte de la estructura del vehículo, se enviarán señales para que otros sistemas actúen. Por eso digamos que todos estos elementos en conjunto interactúan y se convierten en fuente importante para hacer experticios técnicos objetivos, adecuados y certeros que orienten de manera mejor el proceso de investigación del accidente de tránsito. Para hablar un poco de la estructura de la carrocería y sus componentes, es importante entender que la estructura como tal, al ser una célula rígida y que tiene diferentes comportamientos, ya lo mencionaba el licenciado Edwin cuando mostraba ese volco y esa carrocería con volco o volqueta, como lo decimos aquí en Colombia, pues que tienen diferentes zonas, impactos, que finalmente no afectaron la estructura de la carrocería, pero que sus elementos exteriores nos están indicando la interacción de esos elementos con otros, en este caso la motocicleta y la persona. En el caso que intervenga en la estructura de la carrocería, también debemos de profundizar un poco sobre el análisis de esos elementos estructurales para mirar cómo viajaron las fuerzas sobre la estructura de la carrocería. Por eso, en este mismo sentido, cuando vemos un vehículo siempre hablamos de una célula rígida, protectora de los ocupantes, que finalmente es el objetivo principal de los vehículos, y unas zonas de deformación programada, donde viaja la energía a través de diferentes elementos de la misma. Entonces, así las cosas, dentro de los principios de inspección técnica, utilizamos diferentes pasos, pero que están enmarcados generalmente en estos 5 que queremos mostrarles, y es, para hacer una inspección del vehículo, sin duda es importante entender el contexto del accidente y el análisis previo de la mecánica de colisión del mismo. Hacer una inspección del vehículo identificando 2 condiciones. Una, lo que son golpes,
y otra lo que son los daños propiamente dicho. Inspeccionar los daños y hacer un análisis de los mismos, tal cual como lo mencionaba Edwin en el ejemplo que colocó sobre la volqueta, y identificados los daños, hacer una relación de estos con las huellas y vestigios en la vía y los demás elementos materiales probatorios, ¿de acuerdo? Eso empieza a complementar, digamos que en conjunto con los otros elementos, un adecuado proceso de investigación y en este caso, reconstrucción de los hechos de tránsito. Y, como lo mencionaba hace un momento, no solamente quedarnos en el análisis de los daños de los elementos exteriores estructurales del vehículo, sino adicionalmente aquellos que valga la pena, según el estudio que se haga, cuáles son los sistemas complementarios que debo de yo estudiar de manera un poco más específica para complementar la inspección técnica del vehículo. Para pasar un poco de manera específica sobre cada uno de los puntos, la revisión y análisis de la mecánica de colisión pues tendrá que ver con que yo sepa dónde se produjo el accidente, que hubo unas trayectorias previas, que es muy probable que haya elementos con los que haya interactuado los daños del vehículo, sin duda, llámese peatón, llámese elementos puestos sobre la vía, y se haga una verificación finalmente sobre el contexto del accidente y verificando los intervinientes. Esto nos ayuda como punto de partida para el siguiente paso y es hacer la inspección e identificación de lo que se llaman golpes. Y aquí, digamos que en ese tecnicismo quisiera hacer una referencia y es, en un trayecto, un vehículo, antes de llegar a su posición final, puede pasar interactuando con diferentes elementos. Y aquí hay un ejemplo en este vehículo de transporte de pasajeros que tiene dos golpes, dos zonas diferentes en donde hay golpes que no muestran una continuidad, pero que sí pueden mostrar diferentes momentos en la mecánica de colisión, ¿cierto? Eso quiere decir que aquí es probable, para este ejemplo, que los daños que hayan en la parte trasera o posterior izquierda del vehículo no tengan que ver con el accidente. Pero ahí están, si llega el experticio técnico, por eso es importante hacer una verificación de estos y entender que estos también sean parte de el accidente de tránsito por la interacción con algún elemento en la vía. Buscar huellas y vestigios y en el vehículo, entendiendo esa interacción de los momentos diferentes en la mecánica de colisión del vehículo. Es allí, digamos, donde empezamos a ubicar, según lo que está establecido en cada tercio, tercio medio, tercio derecho, tercio izquierdo, y si lo miramos de lado, el tercio anterior, tercio medio y tercio posterior, de tal manera que en cada uno de los cuadrantes empecemos a ubicar los golpes, recuerden, golpes es una zona, y luego empezar a ir a lo particular para analizar los daños que se ubicaron en diferentes piezas del vehículo en esa zona en donde hubo golpes. Esto es muy importante, digamos que en esa metodología para profundizar ya sobre el análisis de las piezas. Aquí simplemente un ejemplo de la importancia de entender cuáles son los elementos exteriores e interiores y que se unifiquen. Esto sí que ha sido importante a la hora de hacer experticios técnicos, que se unifiquen los términos, el nombre de los términos que se utilizan cuando se va a hacer esa inspección de los daños, porque aquí ya empezamos a hablar de piezas específicas. Así las cosas, entendiendo que conozcamos las piezas y se unifican, insisto, los términos que se utilizan de los elementos exteriores e interiores. En los interiores es importante saber la orientación de los elementos interiores o estructurales que hacen parte de la carrocería y que se vieron afectados. En este caso, digamos que un buen criterio que fundamenta la identificación de ellos son pues lo que se denominan los vehículos traviesas, parales y largueros, ¿vale? Ya hablamos de la lateralidad y la ubicación según lo que está establecido en el manual de licenciamiento del IPAD, según lo que estábamos viendo en cada uno de los tercios. En ese orden de ideas, una vez identificadas las zonas, pues es importante
ubicar los daños. Y en cada daño, aquí si lo vemos un poco en esta fotografía, entendemos que hay una pieza, bueno, hay más de una pieza en una zona que está afectado y que se entiende que es un único evento. En eso es importante, como lo decía Edwin, entender el área que ocupa el daño, ojo, y la intensidad de ese daño, además del sentido de la fuerza, y mirar si sobre esa pieza se presentan huellas sobre la superficie o vestigios, como en el caso del volco, de la volqueta y los tejidos blandos que presentaba el ingeniero, el licenciado Remolina, en el caso del accidente de tránsito entre la moto y el volco. Entonces, aquí empezamos a ubicar ya en esa zona las piezas que están afectadas e identificar en esas piezas el área que ocupa, la intensidad del daño, el sentido de la fuerza y las huellas en la superficie. ¿Por qué es importante? Porque pues en el proceso de reconstrucción estos elementos me ayudan a definir criterios de trayectorias y algunos elementos que ya vamos a ver adelante. En la inspección, estas fotografías, si ustedes se dan cuenta, me hablan de un daño sobre el guardafango derecho de ese vehículo para colocar el ejemplo de la parte de arriba, pero mire que la ubicación es importante, de tal manera que allí no solamente la ubicación del daño o el tipo de daño y el área que ocupa, sino adicionalmente cuáles son las dimensiones de ese daño con respecto al eje del vehículo o a la altura a la que se presentó el daño. Estas dimensiones de donde están ubicados los daños las tengo seguramente que interrelacionar con otros elementos sobre los que se presentaron o daños o que estaban presentes en la vía, ¿de acuerdo? Para que no queden como un elemento suelto simplemente describiendo que hubo un daño, pero que siempre este daño se tiene que interrelacionar con algún otro elemento en materia de prueba del accidente de tránsito. Por eso es importante entender si hubo preexistencias o no, porque en algunos casos se puede hacer inspecciones y tomar en cuenta daños que en algunos casos hemos encontrado que no eran parte de la mecánica de colisión del accidente. Así las cosas, dentro del manual de diligenciamiento y los criterios que están establecidos para el caso de Colombia, se tienen establecidos unas variables, criterios para valorarlo y que son estos que ustedes ven aquí: rayas, fracturas, hendiduras, deformaciones, zonas de limpieza, partes faltantes, como en el caso pues de ese vehículo rojo que estamos viendo allí, y que cada una, según sean las circunstancias, pues nos hablará de acuerdo con el caso y el accidente específico que se esté investigando. Sin embargo, cada uno de ellos toca identificarlos en el proceso de inspección y análisis de daños. Importante en el proceso de inspección tener en cuenta esto que se llama la transmisión de energía en la estructura de la carrocería. Recuerden que hablábamos un poco sobre la deformación programada y el efecto que tienen los daños, los golpes en un accidente de tránsito sobre los daños en los diferentes elementos de la carrocería. Muchas veces, y solamente por ser un poquito exagerado, pero que sucede, impactos delanteros, según sea la mecánica de colisión, si hay una transmisión de energía en la estructura de la carrocería, se van a ver daños no solamente en la parte frontal, sino como en este gráfico vamos a encontrar daños en otros elementos de la estructura de la carrocería que a veces omitimos o se omiten dentro del proceso de inspección y el análisis de daños de los mismos. Por eso es importante, digamos, que revisarlo, no solamente en la parte donde se encuentra el golpe principal, sino digamos que en toda la estructura de la carrocería. Así las cosas, estos daños tienen que ver literalmente con diferentes clases de accidentes que están tipificados en este manual de diligenciamiento del IPADI, que son, están definidos estos 5 grupos, que son choque, atropello, volcamiento, caída de ocupante e incendio. Algunos de los ejemplos que podríamos o frontal central, donde coinciden los ejes de cada uno de los vehículos, hará que los daños y el comportamiento de los daños sea diferente. De tal manera que
asimismo con el atropello y el volcamiento, entre otras, harán siempre que cuando se haga la inspección técnica se tengan en cuenta el sentido de los daños sobre la superficie, ¿vale? Aquí hay un claro ejemplo de unos tipos de choque perpendicular y algunos que son perpendicular excéntrico u oblicuo. Eso hace que los daños y el sentido de la fuerza sobre las piezas en donde impacta uno con otro, pues sean o tengas características diferentes, y esto me ayudará, si hago yo una adecuada inspección técnica, a determinar posiciones relativas y trayectorias previas de los vehículos, sin duda. Aquí es uno de los principales aportes que hay a la hora de hacer una inspección técnica del vehículo de manera adecuada. Por eso la carrocería, entre otras, y ya lo mencionaba, para mí es uno de los principales elementos por analizar en este proceso de investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito. Aquí un ejemplo donde vemos que para la persona que diligenció este bosquejo topográfico, se mencionó como si fuera un golpe literalmente perpendicular, y resulta que no. Las características de los daños, si ustedes ven sobre la superficie, el tercio anterior derecho del vehículo tiene una deformación en su guardafango con una fuerza de adelante hacia atrás que tiene mayor pronunciación en el lado derecho que en el lado izquierdo. Perdón, entonces, en esto claramente hay un impacto de contacto sobre este tercio anterior derecho en la parte central y en sentido, digamos que de adelante hacia atrás, sobre el vehículo que impactó. Esto finalmente hizo que se ayudara esta inspección de los dos vehículos y la relación de los daños y de las fuerzas entre uno y otro a determinar la posición relativa de los vehículos a través de la posición relativa a las trayectorias previas que no estaban acorde a las posibles trayectorias que estaban planteadas dentro del bosquejo topográfico, en este caso de este accidente. También importante la relación de los daños, como lo vemos aquí, en casos donde encuentre yo, para el caso de las motocicletas cuando se caen, o a veces de roces producidos entre algún elemento metálico y la superficie de un vehículo, pues tener en cuenta esos daños y el tipo de daño y la relación que hay de ese daño con respecto a el otro elemento con que interactúa, para este caso la vía. Hay casos que también son importantes porque a veces esperamos es encontrar superficies del vehículo muy dañadas, y resulta que no solamente hay que tener en cuenta esas, sino aquellas que, según las condiciones, como lo que está definido también en el manual, cuáles presentan roces y cuál de ellos tiene sentido positivo o negativo según el gráfico que vemos aquí. Es muy importante dentro del proceso de inspección técnica hacer esta identificación para mirar la interrelación que hay entre una y otra superficie y si el sentido es positivo o negativo según esta identificación. Además, porque en este es donde se encuentran huellas o vestigios de pintura. Es por eso que la pintura también, dentro de este proceso de inspección, es importante entenderla. ¿Entenderla en qué sentido? En que hay diferentes tipos de pintura. Esto tiene unas características, además químicas, que es importante conocer: si es plana, metalizada, perlada, los componentes que tienen ya a la hora de si se requiere hacer una inspección a profundidad en algún laboratorio para mirar el tipo de pintura y compararla con algún otro elemento, en el caso a veces de vehículos que huyen del sitio. Mirar un poco dentro de eso que llamamos las películas de pintura sobre las que están pintadas las superficies del vehículo, pues saber elementos básicos sobre su espesor, es decir, el micraje que tiene el espesor de la película de pintura, de la lámina hacia arriba, y sus diferentes componentes, como lo vemos en alguno de los, en este slide. Importante, y este es un breve ejemplo de lo interesante que es tener un buen análisis de la inspección técnica, a veces para casos tan aparatosos como el que vemos acá, y de la relación que tiene
no solamente el punto de impacto, allí si ustedes ven, está subrayado en color rojo para los dos vehículos, el de abajo y el de arriba, una posición relativa entre el impacto del tercio anterior izquierdo del vehículo con la parte trasera izquierda o posterior izquierda del tractocamión y lo que esta posición más el sentido del esfuerzo de los daños del vehículo, el análisis del vehículo negro que está en la parte inferior, ayuda a determinar cuál era la posición relativa de ese vehículo con respecto a el punto de impacto del tractocamión y además de un tercer vehículo que hizo presencia que finalmente tuvo como consecuencia que el vehículo negro quedara en la mitad, digamos como tipo sándwich, además con una consecuencia de daños tan importante como el que ustedes ven acá. De los estudios complementarios en la inspección técnica del vehículo, analizar elementos de sistemas como el de frenos o dirección, como la llanta. Si ustedes ven aquí, hay características específicas que para determinar, por ejemplo, fallas en alguno de estos sistemas o elementos, pues es importante. Ustedes ven aquí un rin que está partido. Ese rin, pues muchas veces se dice es que se partió antes del accidente y en algunas otras no. Ese fue consecuencia del impacto con algún elemento de la vía. De tal manera que aquí es donde vienen esos estudios complementarios que me ayudan a determinar la causa raíz de manera objetiva, no a través de apreciaciones. Yo en un sistema de frenos, además con un vehículo, si quedan estas condiciones como este vehículo negro, pues seguramente que va a ser muy difícil hacer un estudio técnico dinámico sobre el funcionamiento del sistema de frenos. Sin embargo, eso no quiere decir que no se pueda hacer dependiendo de las condiciones de los elementos que conforman el sistema de frenos, pero no puede ser a través de apreciaciones de las personas que intervienen, sino tienen que fundamentarse primero en las especificaciones técnicas de los fabricantes y segundo, a través de la rigurosidad técnica y científica que amerita esto ponerlo en un laboratorio y en una condición controlada, además de entender que esto tiene que ser fundamentado para mantener el procedimiento de cadena de custodia que esté definido. Así las cosas, importante que los beneficios a la hora de profundizar sobre un adecuado o una adecuada inspección técnica del vehículo nos va a orientar de manera objetiva el proceso de investigación, nos va a ayudar a corroborar la interacción que hay entre los daños de uno elemento materia de prueba con respecto a los demás que están presentes en la vía, nos ayuda además a complementar información para los cálculos de velocidades en los casos de las deformaciones y la absorción de energía por deformación, posiciones relativas para trayectorias, sumar información científica, sin duda también, porque muchos hoy de los elementos de la investigación sobre los que se fundamentan la investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito también ha sido gracias a tener información científica en el tiempo para hacer reconstrucción de accidentes de tránsito. Este es un poco, digamos, los elementos que queríamos compartir con ustedes con respecto a la inspección técnica de vehículos en hechos de tránsito. No sé si tengan alguna pregunta. Ingeniero, ya le voy a activar el micrófono. Por ahí estaban preguntando Osvaldo, mientras te leo ahí, que era una zona de limpieza. Zona de limpieza. Lo voy a tratar de poner en términos un poquito coloquiales, pero es literalmente la condición de la superficie de una pieza de un vehículo. Verbigracia, quisiera poner el ejemplo de como cuando uno va pasando al lado de un carro y con el pantalón limpia la superficie de esa pieza y digamos que la deja con un rastro que indica que por ahí pasó algo. No es ni abolladura, es decir, no es un golpe, sino una simple pasada de un elemento sobre una superficie, generando esa sensación de limpieza tal cual como lo dice la definición.
Ya se activó el chat en general para que puedan hacer las preguntas, o si alguien va a realizar una pregunta en audio, por favor que me regale levantar la mano y con mucho gusto le activo el micrófono, ya que se encuentra desactivado para todos. Multivial pregunta que si algún programa que se maneje al respecto. Y el licenciado Jaime Valencia de México le pregunta que si tenemos terminología al respecto para la zona de limpieza, me imagino. Bueno, con respecto a software, no. Esto literalmente hoy, en el caso de Colombia, lo desarrollamos profesionales que tenemos normalmente conocimientos sobre el vehículo y especialmente el análisis de daños a partir de conceptos estructurales o de mecánica que hacen parte de los vehículos. Recordemos que si bien este ejemplo que hemos dado ha sido principalmente sobre automóviles, aquí hay una gama de tipos de vehículo que cambian literalmente sus condiciones mecánicas y de estructura que hacen que también el estudio sea diferente. Pero por lo pronto, digamos que yo conozca software que hagan inspecciones técnicas de esta manera, no. Hoy en día lo hacen las personas y normalmente esto se lleva a un informe que se aporta dentro de un proceso. Y en cuanto a la segunda pregunta, si hay información de criterios o de unidad de criterios y de terminología, la respuesta es sí. Hay hoy en día manuales que unifican terminología sobre la identificación de piezas exteriores, estructurales y mecánicas de los vehículos. Esto a la hora de hacer valoración, no solamente en la reconstrucción e investigación de accidentes de tránsito, sino en la valoración de daños a propósito de que un vehículo pues tenga algún daño leve, mecánico o de latas y que se lleva a talleres para que los peritos que hacen esta valoración, pues digamos que unifiquen los términos a la hora de asignarle tiempos para reparar o sustituir una pieza, pero la respuesta es sí. Hoy hay terminología y manuales que unifican términos y criterios en esta valoración de daños. Bueno, pues tengo como 5 preguntas aquí, entonces voy a ir activando los micrófonos en el orden en el que las hicieron. Se encuentra ya activo Samuel Santana, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Quiero saber, en el IPAD se encuentra relacionado fallas mecánicas, donde menciona fallas en frenos, fallas en llantas. Bueno, las de las llantas sí se pueden observar a simple vista si hay alguna deformación o un desgaste excesivo, pero en el tema de los frenos, ¿cómo realizo yo una acotación de los frenos sin haber realizado un análisis más a fondo? Excelente pregunta. Ya lo mencionaba y creo que a veces esa es un poco la tentación, diría yo, a veces más la tentación de hacer apreciaciones. En efecto, los estudios técnicos de lo que normalmente, o mejor, con mayor frecuencia, a veces digamos, se le echa la culpa, que es al sistema de frenos, tienen que ser fundamentados en estudios técnicos. Yo no puedo decir que me pareció que no frenó porque me pareció que la válvula estaba dañada. No, yo tengo que ir científicamente, primero a conocer el funcionamiento integral del sistema de freno, de aire, hidráulico, mixto, como sea, a partir de información técnica del fabricante y del principio de funcionamiento de cada uno de sus elementos, y paso seguido determinar si en el sistema hubo la falla de alguno de los elementos. Por supuesto, esto dependerá del estado sobre el que la consecuencia del accidente de tránsito así lo permita, pero nunca sobre apreciaciones personales. Por eso, la respuesta un poco sería que a veces esa es una práctica subjetiva, porque se fundamenta en apreciación personal de quien lo está escribiendo, y esto debería ser fundamentado sobre un principio científico y técnico.